Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de CEPREDENAT, a esta nueva enseñanza, a esta nueva educación para los grupos especializados de búsqueda y rescate de Centroamérica y República Dominicana. Les habla Eduardo Vélez, asesor de la Oficina de las Naciones Unidas ante CEPREDENAT, y para esta vez nos va a dar la bienvenida la secretaria ejecutiva de CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, señora licenciada Claudia Herrera. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a otro ciclo de webinars. Es un placer para nosotros desde el CEPREDENAT estar acompañando en estos procesos formativos y sobre todo acompañarle en fortalecer sus capacidades de preparación y respuesta. En el presente webinar vamos a estar evaluando sobre los aspectos estructurales en estructuras colapsadas. Y tiene como objetivo principal el darnos a conocer cómo se identifica la tipología estructural, el tipo de estructuras, los materiales que se evalúan en el colapso de una estructura en el contexto de los equipos de búsqueda y rescate urbana. Nos complace saber de que tenemos una audiencia muy nutrida de los países, no solamente de los países de la región centroamericana, sino que también nos siguen acompañando de Sudamérica, también de México y de Estados Unidos, lo cual nos complace seguir contribuyendo a este fortalecimiento en el ámbito de Latinoamérica y el Caribe. En la preparación para el apoyo a los países asistidos, los grupos nacionales especializados son instancias, y reconocemos que son instancias técnicas que se estructuran para la modalidad de país asistente, país asistido y país en tránsito, de acuerdo a nuestro mecanismo regional de asistencia humanitaria, y con la finalidad de dar apoyo a la emergencia en los países que resulten afectados por desastres. Actualmente, como saben, estamos enfrentando una amenaza por la llegada de la tormenta tropical Nana, que tiene todo el pronóstico de convertirse en huracán en las próximas horas. Desde nuestra instancia estamos monitoreando el desarrollo de este evento climatológico y también pendientes de los requerimientos que podamos proveer a nuestras entidades de gestión integral de riesgo. Nos complace saber de que están participando en este webinar todas las entidades que conforman el CEPREDENAT, a los cuales aprovecho a darles un saludo y nuestro agradecimiento por siempre estar pendientes y atentos a todos los procesos formativos. El trabajo de patología estructural consiste en hacer una visita técnica detallada y especializada con el fin de analizar las fallas y los daños que sufre una estructura y definir si la causa de la falla o el daño se debe también a deficiencias en el diseño, materiales usados en la construcción, cambios de diseño y otros aspectos que también se vuelven aún más complejos en una respuesta a la emergencia. Tenemos ahora el gusto de darle la bienvenida a la señora Angélica Quinteros, quien es ingeniera civil en patología estructural y que ahora nos va a compartir pues, los conocimientos igualmente en este intercambio de experiencias y de lecciones que se están fortaleciendo en este intercambio sur-sur, a través del cual CEPREDENAT fortalece nuestras capacidades de los países que conforman el sistema de la integración centroamericana y que estamos comprometidos a seguir dinamizando directamente a través de las reuniones de webinars todos los miércoles que tenemos planificado. Tenemos una audiencia de alrededor de 1000 personas, también conectados en Facebook y YouTube. Igualmente estaríamos compartiendo los videos y la información relativa a esta información tan importante que la ingeniera Angélica Quinteros, lo cual también me complace ver una mujer que también está trasladando sus conocimientos y sus capacidades. Igualmente es un reto que tenemos para seguir fortaleciendo la participación de las mujeres en los grupos nacionales especializados y nos agrada pues tener la presencia de la ingeniera Angélica, al igual que de Patricio Fuentes, que siempre está colaborando activamente a nuestra región en identificar el facilitador con las mayores capacidades, con los mayores conocimientos y contribuir a esta riqueza de intercambio de experiencias y de conocimiento que se están fortaleciendo a través de los webinars que estamos implementando. Para el CEPREDENAT, que es un placer estar nuevamente con ustedes, atentos a cualquier requerimiento y apoyo que requieran y pendientes también de la situación de Nana que estaría pues enfrentando nuestros países. Esperamos que no tenga el impacto negativo que pues estamos evitando en la población más vulnerable. Muchísimas gracias nuevamente por su audiencia y por su participación. Adelante, ingeniero Vélez, con la moderación.
Gracias. Gracias, licenciada Claudia Herrera. Estas fueron las palabras de la licenciada Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPRENAP. A continuación, nos complace en presentar a la ingeniera Angélica Quintero Quintana, ingeniera civil en patología estructural y estructuras, especialista en gerencia de proyectos, con más de 12 años de experiencia en campo de la ingeniería, conferencista y perteneció o componente de ingeniería del equipo USAR Col 1, nivel mediano, clasificado en INSARAC, y es componente de ingeniería del USAR Col 12, nivel pesado, acreditado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres de Colombia. La ingeniera Angélica Quintero es experta en evaluación estructural y tiene una amplia experiencia en la atención de emergencias nacionales e internacionales. Por favor, adelante, ingeniera Angélica Quintero, con su exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Claudia y a Patricio, por supuesto, por la invitación. Espero poder aportarles del conocimiento técnico en el campo de la ingeniería estructural en el ejercicio de ustedes como rescatistas y como parte de este componente operativo que se adelanta durante la atención de emergencias. Así que, sin más preámbulos, voy entonces a comenzar con mi presentación para que podamos tener hoy aprovechamiento del tiempo que tenemos disponible para este webinar. Así que espero poder facilitarles todos las herramientas que ustedes requieren para este webinar de evaluación estructural en estructuras colapsadas. En primer lugar, quiero hacer un breve recuento por mi vida profesional, donde digamos que puedo manifestar a ustedes la gran pasión que siento por la atención de emergencias y sobre todo desde el ámbito de la ingeniería, en el sentido que esto me ha permitido ayudar a muchas personas, me ha permitido formar, me ha permitido participar y hacer parte del componente de ingeniería de grupos supremamente importantes en estos tiempos, como es el USAR Col 1 acreditado ante INSARAC y el USAR Col 12, también acreditado ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, digamos una línea de tiempo como la que están viendo en pantalla. En 2007 recibí mi primer diploma de Ingeniería Civil y me incorporé en todo este tema de la evaluación estructural en el año 2009 en una entidad en Bogotá, donde básicamente atendíamos todo tipo de emergencias y sobre todo en sitios donde se tiene riesgos por fenómenos naturales que no son mitigables y tocaba hacer una evacuación completa de las zonas donde estaban siendo afectadas por devastaciones naturales, por fenómeno del niño y fenómeno de la niña, suprema sequía y la otra era suprema cantidad de lluvias. Entonces ahí en el año 2009 comencé en este mundo de la evaluación estructural. En el año 2013 comienza en Colombia y en general en Bogotá a surtirse una cantidad de emergencias importantes por colapsos estructurales a causa de deficiencias constructivas que dieron pie a múltiples evaluaciones estructurales que nos sirvieron también como posicionamiento para entender cómo funcionan las estructuras, cómo se deben evaluar y cómo incorporar toda esta evaluación a los grupos de rescate. Porque es importante entender que digamos, nosotros tenemos que poder poner el conocimiento técnico de la ingeniería estructural al servicio de una operación de rescate, que no es, digamos, lo mismo que únicamente hacer una evaluación estructural para definir un estado de riesgo de una edificación. Así que en el año 2013 fue el colapso del edificio Space, muy conocido por todos a nivel en Colombia, en Latinoamérica, donde hubo varios muertos y Bogotá, digamos, prestó el apoyo en ese sector de la ciudad de Medellín para generar todo el rescate y la extracción de los cadáveres que allí permanecieron en ese desafortunado colapso estructural. Ese colapso estructural fue clave, dado que dio pie a las modificaciones actuales que se tienen de la norma colombiana de sismorresistencia. Así que fue un año crucial en este campo y en este ámbito de la evaluación estructural, porque comienza lastimosamente una oleada de colapsos estructurales que dieron lugar a una atención de emergencias de una forma completamente diferente. En el año 2016
fue el terremoto en Ecuador de 7.8 en la escala de Richter, donde tuve la fortuna de estar como componente de ingeniería estructural del equipo USARCOL 1 enviado de apoyo de Colombia hacia Ecuador, y estuvimos haciendo evaluación estructural y haciendo atención de rescate en ese sitio durante más de 15 días. En el año 2017, un evento cambió la historia de una ciudad llamada Mocoa, en Colombia, donde se presentó una avenida torrencial para la cual también tuve la oportunidad de participar como líder estructural de evaluación, y de la mano de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos logramos evaluar más de 2.000 viviendas y poder establecer así su condición de riesgo. En ese mismo año estuve como asesora de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia en la mesa técnica de modificación del manual BREC con el fin de actualizar todos los conceptos concernientes a la ingeniería. En el año 2018 estuve oficialmente como componente de ingeniería en la clasificación del equipo USARCOL 1 nivel mediano ante INSARAC, que dio una afortunada aprobación del equipo de nuestro país. Ese mismo año hice parte del componente de ingeniería para el equipo USARCOL 12 nivel pesado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que se acreditó ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y desde el año 2018 hasta la actualidad me he desempeñado como conferencista y una persona que capacita grupos de rescate, cuerpos de bomberos y rescatistas en general, y adicionalmente ingenieros y arquitectos que hacen parte de estos grupos de rescate con el fin de poder ahondar un poco más profundo en todo lo que tiene que ver la ingeniería estructural en el marco de una atención integral de emergencias. Simplemente esto como a manera de introducción para que me conozcan un poco y sepan quién les va a hablar en esta tarde. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con nuestro taller de evaluación estructural en estructuras colapsadas. Y antes de comenzar, quiero mostrarles la agenda que vamos a tener para hoy en este webinar. Así que vamos a tener 3 puntos, una introducción, verificando cuál es la importancia de la evaluación estructural en una situación de emergencia por colapso. En segundo lugar, vamos a tocar qué se debe identificar en una estructura colapsada o con riesgo de colapso. Y finalmente vamos a tener unas conclusiones y una sesión de preguntas. Para poder comenzar y para poder generar un poco más de sinergia con todos los que están conectados, me gustaría mucho que prestaran suprema atención al siguiente video, que fue un caso real aquí en Colombia, y quiero que por favor lo miren con atención porque al final vamos a hacer una evaluación de qué fue lo que sucedió en esta emergencia. Y como pudieron ver, esto es el claro efecto de lo importante que es la evaluación estructural ante cualquier tipo de emergencias.
Y no solamente este pequeño taller en webinar que vamos a tener está enfocado a los colapsos estructurales, sino a cualquier tipo de emergencia que presenten los cuerpos de bomberos o los grupos de rescate, porque lo que siempre tenemos que tener supremamente claro es que hay un primer respondiente que generalmente es la comunidad. Pero cuando nosotros llegamos a la escena de una emergencia, es importante que hagamos esta evaluación y poder establecer varias cosas de las que hoy vamos a hablar. Así que voy a continuar con nuestro primer tema, y es ¿cuál es la importancia de la evaluación estructural en una situación de emergencia por colapso? ¿Cuál es esa importancia y por qué es que nosotros tenemos que tener supremamente claro qué es lo que tenemos que hacer, por qué es tan importante antes de tomar alguna decisión, hacer una evaluación preliminar de las estructuras? Y básicamente he tomado unos puntos principales que quiero mostrarles a continuación, y es porque garantiza una respuesta adecuada y segura. Se determinan riesgos adicionales, se puede establecer con certeza un área de afectación, un perímetro de seguridad. Adicionalmente, puedo establecer metodologías de intervención para la atención de la emergencia, puedo determinar qué equipos, no solamente de personal, sino equipos de atención y herramientas necesarias para poder dar atención adecuada a la respuesta de la emergencia. Y también puedo establecer cuál es el personal requerido. Cuando yo hago una evaluación preliminar del sitio donde se está presentando un colapso, un riesgo de colapso o cualquier tipo de emergencia que me esté comprometiendo una estructura, es importante poder dar una atención correcta que garantice la seguridad de dos partes. Uno es de la comunidad que está aledaña, como lo vieron allí en el video, y número dos, de los equipos que están brindando la respuesta. Es tan importante ambas seguridades que es importantísimo poder valorar de manera adecuada el riesgo que se tiene en una edificación. Pero no es lo mismo evaluar un terreno cuando se ha presentado, por ejemplo, un fenómeno de remoción en masa, cuando se ha presentado una avenida torrencial, a cuando se tiene un tipo de emergencia como esta, que fue una explosión de gas, o un riesgo de colapso, o un colapso parcial, o un colapso total, dado que cuando se trata de edificaciones que han sufrido algún tipo de daño, algún tipo de grado de afectación, o un porcentaje de daño, yo tengo que ser capaz de evaluar varias cosas que me permitan a mí determinar si de esa estructura se van a presentar nuevos colapsos. Así que es supremamente importante entender que cuando yo evalúo una edificación, tengo que saber varias cosas de esa edificación que me permiten determinar cómo en general vamos a atender esta emergencia. Por eso es supremamente importante que nosotros aprendamos a identificar varias cosas a la hora de evaluar la emergencia. Así que de esta identificación preliminar, de esta evaluación que yo le hago a la edificación, puedo determinar cosas supremamente importantes. Es uno, el tiempo de operación, tiempos de estabilización, ubicación de la base de operaciones y recursos. Esto es algo que es supremamente importante. El tiempo de operación, el periodo de operación, es algo que yo tengo que tener como algo supremamente claro, porque de eso dependerá si pido bienestar, si armo carpas, si pongo hidratación, si no pongo, si hay que hacer un perímetro muy grande, si hay que evacuar gente, por cuánto tiempo. Así que es supremamente importante la evaluación estructural que yo hago de esa edificación o de esa estructura para poder determinar cosas claves para la evaluación de esa edificación y para la atención integral de la emergencia. Adicionalmente, tiempos de estabilización. ¿Sabe? Dependiendo del tipo de emergencia, yo puedo establecer si estabilizo o apuntalo de forma con listones de madera, o si puedo apuntalar con apuntalamientos neumáticos o con apuntalamientos mecánicos. ¿Y qué metodología de apuntalamiento debo implementar? Esto es supremamente importante, pero todas estas variables dependen de varias cosas, y es
si hay heridos, si hay atrapados, si hay personas confirmadas al interior de la escena del área de trabajo, porque eso también me va a determinar a mí la escogencia del tipo de estabilización. Y esto es un tema que es bien importante porque la estabilización o el tipo de apuntalamiento que yo escoja me va a afectar directamente el periodo operacional. Así que ahí puedo definir con el acompañamiento de un ingeniero que haga parte de los equipos de rescate, si es más efectivo, por ejemplo, usar cojines, neumáticos o apuntalamientos, o qué tipo de apuntalamiento voy a implementar, porque todo eso dependerá de si hay personas atrapadas o no las hay. Esto es clave. Adicionalmente, que el tipo de colapso que yo esté evidenciando también me va a dar pie para poder determinar el tipo de apuntalamiento que voy a implementar. No es lo mismo estabilizar un colapso en V que estabilizar, por ejemplo, un pequeño espacio en un colapso, por ejemplo, se me olvidó, apoyado a piso, por ejemplo. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a diferenciar cómo se usan los apuntalamientos dependiendo del tipo de colapso y también poder evaluar si ese tipo de colapso tiene un riesgo de un colapso futuro. Porque eso es otra cosa que tenemos que tener supremamente claro. Ahora, la ubicación de la base de operaciones. Fíjese que es bien importante nosotros poder establecer esa área de afectación, que más adelante les voy a hablar de eso, porque eso también me va a dar pie para saber dónde va a estar la parte administrativa y logística de la atención de la emergencia con el fin de que no se vea afectada su seguridad en caso de que el colapso se vuelva a generar otro adicional del que ya se generó inicialmente, como lo vimos en el video del inicio. Había una explosión, generó colapso parcial de algunos muros, finalmente colapsó en su totalidad la estructura. Así que estas cosas son algo que tenemos que tener como cosas importantísimas y claves dentro de la evaluación estructural que hago en el momento de una emergencia. Ahora, es bien importante que sepamos qué se debe identificar en una estructura colapsada o con riesgo de colapso. ¿Qué se debe identificar? ¿Yo para qué es que hago una evaluación preliminar? ¿Por qué tengo yo que hacer una evaluación estructural cuando estoy hablando de una edificación afectada por algún tipo de emergencia? Y lo primero que quiero que toquemos es el tipo y materiales de construcción. Tipo y materiales de construcción. En este punto es supremamente clave poder definir varias cosas. Número uno, no todas las edificaciones son iguales. Hay edificaciones que se hicieron de forma técnica y cumplieron los estándares sismorresistentes de cada uno de los países, ¿cierto? Pero hay edificaciones que se hicieron de forma hechiza o de forma manual sin tener ningún tipo de acompañamiento técnico y que esos colapsos y esos riesgos asociados son completamente diferentes. Por eso, cuando yo determino el tipo, la tipología de edificación, la tipología de la estructura, los materiales, de ahí puedo definir cosas supremamente claves e importantes, como por ejemplo, ¿qué herramientas voy a usar? ¿Cómo voy a ingresar? ¿Será que es efectivo hacer el triángulo de ingreso en todos los materiales? ¿Será que es supremamente efectivo hacer un apuntalamiento de la misma forma en el concreto que en el acero o que en madera? Por eso, el poder determinar la tipología constructiva y los materiales que componen esa edificación me permiten a mí saber cómo voy a proceder a continuación y qué riesgos asociados hay y sobre todo me permiten no cometer errores. Porque a veces por el desconocimiento y por no tener una evaluación integral de una edificación, podemos llegar a apuntalar cosas que cuando las vamos a apuntalar lo que hacemos es fracturarlas. Elementos que pueden llegar a ser de soporte sin que técnicamente estén cumpliendo las condiciones necesarias para hacerlo. Adicionalmente, nosotros en Latinoamérica lastimosamente tenemos un gran porcentaje de construcciones irregulares, de construcciones que no cumplen las normatividades y eso incrementa la posibilidad de colapso, sobre todo ante un evento sísmico o ante un evento de vientos fuertes.
Y aquí es bien importante que usted tenga presente algo. Nosotros en Latinoamérica tenemos una tipología constructiva muy similar. Construimos con ladrillo macizo, con bloque perforado, combinado con aceros de refuerzo, hacemos construcciones en concreto, en algunos sitios la llaman hormigón, es lo mismo, pero tenemos una forma de construir muy parecida, muy similar. Ahora, ¿esto qué significa? Que nosotros podemos generar como un marco general de cómo puedo identificar esos materiales. Sin embargo, hay otros países, más hacia Estados Unidos, donde los eventos climáticos hacen que las construcciones sean un poco más livianas. Por ejemplo, aquí nosotros en Latinoamérica no sufrimos de los tornados que sufren en Estados Unidos. Por eso allá la construcción sismorresistente es más en madera, hay que tener sótanos, hay que tener otros tipos de construcción que faciliten los rescates y eviten tantas muertes. Imagínense usted un tornado en un sitio con edificios únicamente en concreto, pues sería catastrófico. Por eso las normas de sismorresistencia en Estados Unidos son muy diferentes a las nuestras acá en Latinoamérica, porque las nuestras están adaptadas a los fenómenos naturales que aquí nosotros tenemos, que son lluvia, sismo y viento. Muy poco granizo, muy poco tornado. Así que por eso nosotros acá podemos hablar en general de casi que los mismos materiales de construcción. Y esos materiales de construcción me van a permitir a mí tomar decisiones de cómo debo apuntalar, cómo debo ingresar, cómo puedo estabilizar de forma temporal una edificación o un colapso para hacer una extracción o un rescate. En segundo lugar, riesgos inmediatos y futuros. Riesgos inmediatos y futuros. ¿Por qué hablamos de riesgos inmediatos y futuros? Por ejemplo, yo puedo establecer si hay un riesgo asociado de forma inmediata en esa estructura colapsada con riesgo de colapso. Por ejemplo, caídas de tejas, por ejemplo, caídas de elementos estructurales, perforaciones, socavaciones que presenta el terreno, que son básicamente huecos que se abren cuando se generan estos colapsos. Ya vamos a ver una imagen para que se vea un poco más claramente. Pero estos riesgos inmediatos yo los puedo identificar y son temas claves a la hora de enfrentarme a una estructura colapsada. Pero he notado a lo largo de los años que es muy común que cuando se enfrentan a una evaluación estructural no saben ni qué deben mirar. Por eso aquí estamos dando unos tips de qué es lo que se tiene que identificar a la hora de hacer una evaluación estructural. Y lo primero es el tipo de construcción, los materiales, y esto de riesgos inmediatos es todo aquello que tenga riesgo de caída, riesgo de volver a colapsar, u otro elemento que pueda tener riesgo de colapso. Y cuando hablamos de riesgos futuros, es cuando identificamos lesiones en algún elemento que me dan una esperita, digamos, de estabilizar, pero que yo sé que al poco tiempo eso se va a colapsar. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y yo cómo sé que eso se va a colapsar un poco más adelante? Pues eso lo puedo saber básicamente cuando yo aprendo a identificar un elemento estructural de un elemento no estructural. Por eso, el campo de la ingeniería es supremamente importante dentro de los grupos de rescate. Y digamos que siempre ha sido mi deseo que los grupos de rescate cuenten por lo menos con un componente de ingeniería que les permita hacer una identificación acertada de elementos estructurales y elementos no estructurales. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos equipos que no tienen un componente de ingeniería o un arquitecto o arquitecta que les ayude a hacer esta identificación? Allí es el llamado a la capacitación constante, para que podamos a la hora de enfrentarnos con estas edificaciones colapsadas, por lo menos tener unas nociones básicas de ingeniería que me permitan hacer esta identificación de forma acertada. En tercer lugar, ¿qué debo identificar? La metodología de estabilización. Como les decía anteriormente, cuando hablamos de metodología de estabilización, quiero dejarles un conocimiento supremamente clave acá, y es que tenemos que aprender a comprender que un apuntalamiento se vuelve un elemento estructural.
un apuntalamiento se me vuelve un elemento estructural. ¿Cuál es la definición de un elemento estructural? Un elemento estructural es un sistema de soporte principal que transmite las cargas hasta la cimentación para evitar, digamos, algún colapso de un edificio. Eso es un elemento estructural, es un elemento principal de soporte que recibe y transmite cargas hasta la cimentación. Ahora, ¿por qué estoy diciendo entonces que un apuntalamiento se vuelve un elemento estructural? Claro que sí. Si usted analiza, un apuntalamiento está cumpliendo las funciones básicas de una columna. Cuando tenemos un apuntalamiento, por ejemplo, un puerta-ventana, cuando tenemos un apuntalamiento tipo Raker, de todas formas, lo que estos apuntalamientos están haciendo es estabilizando una estructura, están recibiendo unas cargas, ya sea de un apilamiento, ya sea de los escombros, ya sea de cualquier material que se puso por encima de donde estoy poniendo mi apuntalamiento, pero de todas formas está recibiendo una carga y la está transmitiendo. Es tan así que cuando nosotros, por ejemplo, vemos las guías GOA de los ingenieros de Estados Unidos, habla de que la parte superior de los apuntalamientos finalmente son colectores de carga. Cuando nosotros podemos tener este concepto claro de que nuestros apuntalamientos y lo que estamos implementando son elementos estructurales, puedo tener certeza de que lo debo hacer con la mayor discreción posible, lo tengo que hacer de la forma más correcta y precisa posible y tengo que tener claridad de dónde y cómo ubicarlo. Cuando tenemos lesiones, por ejemplo, por grietas o por fisuras en elementos estructurales, se debe saber cómo poner el apuntalamiento. Generalmente el apuntalamiento nunca se pone en el mismo sentido de la lesión, es decir, si yo tengo una grieta en este sentido, pues en este sentido no voy a poner el apuntalamiento porque lo que estoy generando es una fuerza cortante que me va a acelerar esa grieta. Lo que se debe hacer es ponerla de forma transversal, pero estas cosas se aprenden cuando nosotros tenemos estos conceptos un poco básicos de ingeniería que nos permiten tomar este tipo de decisiones. Así que en este punto de qué se debe identificar en una estructura colapsada es establecer con certeza y de acuerdo al tipo de emergencia la metodología de estabilización. Metodología de estabilización. Muy bien. Y en cuarto lugar, la metodología de ingreso. Metodología de ingreso. ¿Sabe? Esto es supremamente importante porque digamos que hay formas de ingresar a las estructuras, ¿cierto? Que a veces favorecen colapsos adicionales. Como les decía anteriormente, hay una cantidad enorme de construcciones irregulares en nuestros países que cuando se presentan eventos sísmicos o fenómenos naturales que generan colapsos, estas son las estructuras mayormente afectadas. Y cuando hablamos de metodología de ingreso, por ejemplo, para el caso de bareque, tierra pisada, tapia y todas estas construcciones que se hacían de forma artesanal hace muchos años, de las cuales todavía existen muchas edificaciones hoy en día en pie, hacerles una perforación en forma de triángulo puede facilitar aún más el colapso del elemento porque estamos tratando de ingresar por el único elemento estructural que tiene esa edificación. Por eso, cuando nosotros hacemos una evaluación y nos enfrentamos ante un colapso, poder establecer el tipo de construcción y qué elementos son estructurales y qué no, me permiten a mí poder establecer a ciencia cierta esta metodología de ingreso. No es lo mismo ingresar a través del concreto, no es lo mismo ingresar a través de mampostería o ladrillos o bloque, como le digan en su país, que ingresar, por ejemplo, a un tipo de edificaciones como estas de tierra pisada, tapia, bareque y todas estas edificaciones que son un poco más débiles y que a la postre no cumplen, digamos, con la normatividad de sismoresistencia. Ahora, aquí les voy a lanzar uno de esos tips que usted debe tener supremamente claro. No existen edificaciones antisísmicas. La palabra antisísmica significa que previene el sismo.
Y en ese orden de ideas, pues nosotros no tenemos ninguna edificación antisísmica. Lo que existen son edificaciones sismorresistentes, que a la postre lo que hacen es garantizar el mayor tiempo de pie ante un evento sísmico para facilitar la evacuación de todas las personas que allí permanecían. Por eso la sismorresistencia no es una garantía de que un edificio no se vaya a caer, es una garantía de que va a permanecer mucho más tiempo en pie y que quizás va a tener afectaciones, pero no tan graves que una edificación que quizás sí cumplía con los parámetros de sismorresistencia. Así que quiero darle un repaso a estas 4 cosas que debemos mirar a la hora de identificar en una estructura colapsada o con riesgo de colapso. Número 1, tipo y materiales de construcción. Número 2, riesgos inmediatos y futuros. Número 3, metodología de estabilización. Y 4, metodología de ingreso. Y al final he puesto una frase que dice, todas las emergencias son diferentes, al igual que los riesgos asociados. Todas las emergencias son diferentes. Por eso tratar de estandarizar es un poco complejo, pero lo que sí podemos tener es ciertos pasos que nos permiten hacer una evaluación estructural adecuada. Ahora, aquí les quiero hablar de algo que tal vez es bien importante y es el terreno o el sitio donde sucede la emergencia. No es lo mismo, por ejemplo, un colapso estructural en una zona rural o en una zona montañosa donde se tienen pendientes grandes, donde tal vez no hay pavimentos ni intervención del terreno a gran escala, que atenderla en una zona urbana donde ya hay un territorio consolidado, donde tenemos pavimento, donde tal vez hay comunidad aledaña un poco más cerca. Porque el terreno es un factor supremamente importante a la hora de yo determinar riesgos, a la hora de yo determinar riesgos. Por eso cuando se presentan eventos por colapsos estructurales o riesgo de colapso estructural, el terreno es algo que nosotros debemos evaluar de forma rápida y es como cuando llegamos lo primero que vemos, ok, esto es un sector consolidado. ¿Eso para qué me va a servir? Número 1, porque eso es lo que me va a poder determinar la cimentación, las bases, los fundamentos de la estructura, cómo están. Si yo estoy en un terreno montañoso y se están presentando, por ejemplo, derrumbes, deslizamientos, estoy viendo viviendas con riesgo de colapso, es muy posible pensar en ese momento que la cimentación de las viviendas están afectadas, porque ha habido una remoción del suelo que lo que hace es básicamente desconfinar o descomprimir la cimentación, los fundamentos, las bases de esas edificaciones. Además, que esas edificaciones que se ubican en zonas de montaña son cimentaciones que tal vez no fueron hechas de la forma más técnica y generalmente lo que la gente usaba era una cantidad de piedras, que eso se llama concreto ciclópeo, una cantidad de piedras con una buena base ahí de placa gruesa para poder cimentar sus viviendas. En otras oportunidades optaban por hacer unas zapatas de la forma tradicional, pero eso no me garantiza a mí que estén hechas de forma técnica. Por eso el terreno es supremamente importante, porque cuando hablamos de riesgos futuros, el terreno es el que me da pie para yo poder saber cómo podría llegar a estar afectada la cimentación de una vivienda, de una edificación, y eso cómo contribuye a un riesgo futuro de colapso estructural. Así que quiero que veamos aquí un ejemplo. Esto es una emergencia, la avenida Torrencial presentada en Mocoa, Colombia, año 2017. Y ahí estaba evaluando yo la edificación y quiero mostrarle varias cosas a tener en cuenta durante esta evaluación. La primera, el área de peligro. Cuando hablamos del área de peligro es en caso de que se genere un colapso adicional, ¿hacia dónde se va a generar el colapso? ¿Hacia dónde se va a generar el colapso? Esto es supremamente importante. De la forma del colapso yo puedo determinar si en caso de un nuevo evento sísmico, una réplica
o nuevamente un riesgo porque hay elementos con riesgo de caída, hacia dónde se van a caer. Porque esto me va a determinar a mí cuál es esa área de peligro alrededor de la edificación. Así que no solamente yo puedo ir así a evaluar un edificio sin mirar nada alrededor, sino que yo tengo que tener una visión general de cómo está el terreno, de en caso de que esto se me caiga nuevamente, hacia dónde se va a caer y poder determinar, número uno, dónde me ubico, dónde ubico mi gente, dónde ubico la máquina, dónde ubico los equipos de rescate, dónde ubico las herramientas. El área de seguridad es la que me va a poder a mí establecer cuál va a ser como el rango de peligro que hay alrededor de esa estructura colapsada. En segundo lugar, los riesgos del terreno colindante. Y yo quiero decirles acá en la parte derecha de la foto donde está señalado el riesgo de terreno, ahí se evidencia esa socavación, ese hundimiento, esa desestabilización de la cimentación, porque la cimentación de la casa se la llevó el colapso, la avenida torrencial se llevó la cimentación de colapso y por eso la cimentación de la edificación y por eso la edificación colapsó de esa forma. Así que eso me lleva a mí a poder identificar futuros riesgos. Así que si yo veo esa imagen, puedo determinar que ese muro que está ahí señalado, que ese muro que está encima de la cimentación afectada, tiene un altísimo riesgo de colapso, y que adicionalmente tiene algo bien importante y es riesgo de colapsos adicionales. Por ejemplo, lo vemos arriba en la teja, en la cubierta de la edificación, que también se está viendo altamente afectada por ese colapso. Así que estas cosas son cosas supremamente claves que yo tengo que evaluar a la hora de hacer una evaluación estructural por colapso. Miro cuál es el área posiblemente de futura afectación, cuáles son los riesgos asociados, ¿cierto? ¿Cuáles son las afectaciones a nivel de cimentación, a nivel del suelo? Futuros colapsos, caídas de elementos no estructurales como cubiertas, como lámparas, ventanas, etc. Pero fíjese que acá le pongo algo supremamente clave y es tipología estructural o constructiva. De acuerdo con, digamos, nuestra evaluación preliminar, pues tenemos que eso era un muro en mampostería confinada porque tiene columnas y vigas, pero fíjese que el elemento era tan rígido que cuando la cimentación falló, el muro colapsó completo. El muro colapsó completo. Y a causa de eso, pues la parte de atrás de la vivienda que no se alcanza a ver en esa foto, pues está, por supuesto, gravemente afectada. Así que el poder determinar la tipología constructiva, qué elemento es estructural y qué no, yo puedo saber si ahí hay un riesgo nuevo, un riesgo adicional, mientras estemos en la operación. Y otra cosa que tengo que poder mirar e identificar cuando hago una evaluación son los riesgos adicionales. Tal vez no se alcance a notar, pero hay una flechita en la parte izquierda que está señalando una tubería. Hay una tubería que a causa del colapso se arrancó del suelo y es una tubería, en este momento era una tubería de agua, pero así como pudo en este momento ser una tubería de agua, puede ser en alguna ocasión una tubería de gas, una red eléctrica, y ahí es cuando yo tengo que poder identificar, hay un riesgo adicional que me va a permitir, por ejemplo, activar el equipo MATPEL o HAZMAT de la estación o del cuerpo de bomberos o de rescate, o quizás si hay algún riesgo de explosión y entonces activo los recursos que requiero para la atención integral de esa emergencia. Pero fíjese que las personas que llegan de primero a hacer la evaluación estructural, quizás miran únicamente la edificación y no miran un todo que me va a generar a mí un riesgo en caso de no evidenciarlo de primero.
Por eso, estos son, digamos, los pasos que yo debo tener para evaluar una estructura, para hacer una evaluación estructural en una edificación colapsada. Es establecer mi área de peligro, establecer también hasta dónde tengo que hacer el perímetro de cerramiento, poder establecer cómo está el terreno de cimentación. No sé si usted alcanza a ver en esa foto, pero se ve que es una zona más bien montañosa, no era un sector consolidado, estaba en una pendiente media. Tengo que poder identificar la tipología estructural o constructiva, evidenciar si tengo riesgos de colapsos o de caídas adicionales, y también tengo que poder mirar cuáles son esos riesgos adicionales que se evidencian en esa área de trabajo. Por eso quiero dejarles la siguiente conclusión. De una buena evaluación dependerá la seguridad del equipo durante la operación. Así que, como ven, cuando nosotros hacemos una evaluación estructural, nos volvemos responsables de la seguridad del equipo de trabajo. Por eso la evaluación estructural se ha vuelto un tema supremamente clave y fundamental en los equipos de rescate. Y es importante que cada uno cumpla la tarea que debe cumplir. La responsabilidad estructural de la edificación debe recaer con alguien en el conocimiento técnico que le permita hacer la evaluación de la forma correcta. Y si no se tiene, se debe por lo menos tener una capacitación, un estudio de cómo funcionan las edificaciones, los elementos estructurales, y poder identificar, porque al final esto le va a garantizar su seguridad. Y no solamente su seguridad, la seguridad también de las personas que puedan estar atrapadas en la edificación. Muy bien. Ahora les quiero mostrar un caso que sucedió acá en Bogotá en el año 2018, en una zona bastante empinada de la ciudad de Bogotá, en una zona de ladera, pero un sector consolidado. Y lo que sucedió fue precisamente un domingo, cuando todos están en casa, tipo 6 de la tarde, sucedió la siguiente emergencia. Tenemos una tractomula de múltiples ejes que ha quedado sin frenos en una zona de pendiente y se estrelló directo contra una vivienda. Y aquí donde ven el círculo blanco que está encerrando esa esquina, lo que quiero mostrar es que ha dejado sin columna la vivienda. Adicionalmente, este camión pues quedó bastante inclinado. Aquí vemos otra toma de ese camión, y quedó con el riesgo del volcamiento que podía generar una nueva afectación. Así que lo primero que debemos tener en cuenta en este tipo de evaluación es no confiarnos de esa falsa estabilidad, porque sabe, he visto muchas veces que se confían de que no, eso se quedó ahí parado ya, simplemente saquemos a las personas, evacuemos y cerremos, pero resulta que esa falsa estabilidad se vuelve en una condición de riesgo, no solamente para quienes habitan ahí, sino para toda la gente circundante, los vecinos, los que puedan transitar por ahí. Así que nunca debemos confiarnos. Yo siempre digo que es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos que de todas formas garantizar la estabilidad de lo que quede de la estructura, siempre y cuando esté comprometida una vida. Como ahí habían personas que vivían y que obviamente en el momento de la emergencia son evacuadas para poder hacer lo pertinente, pues las personas en algún momento iban a tener que entrar, a hacer las reparaciones, tal vez a sacar sus cosas, y yo tengo que poder garantizarle una estabilidad temporal. Entonces, aquí es cuando entra a jugar supremamente importante el papel del apuntalamiento. Y entonces, digamos que como ahí afortunadamente no quedó ninguna persona atrapada, no había que hacer una extracción de ningún cadáver, no había que hacer un rescate, era simplemente una cuestión de seguridad, entonces se tomó la decisión de que hiciéramos un apuntalamiento para garantizar la estabilidad de la edificación y evitar mayores pérdidas a los propietarios de esa vivienda.
Entonces, como ven, quiero mostrarles aquí donde está justo encerrado en ese círculo, se puede ver la parte de la viga que se partió, que se fracturó en el momento del colapso del camión, de la tractomula contra ese muro. Entonces ahí en esa foto es fácil identificar el sistema constructivo. Estamos viendo unas vigas, estamos viendo una columna, estamos viendo la ausencia de una columna por parte del colapso que se generó, y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de apuntalar. Ahí tomamos la decisión de apuntalar. Entonces, hay varias cosas por tener en cuenta en este punto, y es, número uno, más o menos cuánta carga voy a tener de resistencia, en dónde apuntarlo, qué tipo de apuntalamiento uso y por cuánto tiempo generalmente va a estar el apuntalamiento. Yo soy partidaria de decirle a la comunidad cuando se hace algún tipo de apuntalamiento, de decirle, mire, esto es temporal. Es temporal, porque algunas personas optan por dejar los sistemas de apuntalamiento y ahí usted no sabe que no hay nada más permanente que algo temporal. Entonces es importante informarle a la comunidad, a los dueños de la vivienda, esto es temporal y usted debe hacer las reparaciones de reforzamiento estructural pertinentes que le garanticen la seguridad integral de la edificación después de que nosotros nos vayamos de ahí. Así que después de hacer esta evaluación estructural, tomamos la decisión de hacer un apuntalamiento de triple poste para poder garantizar, número uno, la falta de columna que había a causa del impacto con esta tractomula. Número dos, la estabilidad de esa losa de entrepiso que había quedado en el aire. Y número tres, de poder garantizar la estabilidad completa de esa ala de la edificación. Entonces, cuando tomamos la decisión de hacer ese apuntalamiento, se le informa a la comunidad, si bien estamos haciendo un apuntalamiento técnicamente correcto, que le va a garantizar a usted la resistencia de esa zona, es temporal y se deben tomar con carácter urgente las medidas de reforzamiento estructural que se requieran a fin de retornar la edificación al estado previo de el choque. ¿Que quién lo debe hacer o quién no? Pues eso ya en realidad nosotros no tenemos opinión ahí, porque pues el generador del riesgo mirará qué acciones toma con el propietario de la vivienda, pero nosotros debemos siempre advertirle a los propietarios de las estructuras que se generan colapsos de este tipo, debe hacer el reforzamiento estructural. Muy bien. Así que ya para finalizar, me quedan unos pocos minutos. Es importante que tengamos unas conclusiones de este webinar y me encanta que haya tenido tan buena audiencia, porque el tema de la ingeniería estructural en el marco de la atención de emergencias, en el marco de la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas o USAR, como algunos lo mencionan en inglés, es supremamente clave. He sido una persona que constantemente me he documentado y capacitado en este tema. Tuve que hacer los cursos BREC, los cursos CREL, todos los cursos habidos y por haber para entender cómo funcionaba y cómo encajaba la ingeniería estructural, la patología estructural en esto que se volvió mi estilo de vida por mucho tiempo. Por eso mi invitación en estas conclusiones que vamos a tener es la continua capacitación, la continua documentación, investigación de fuentes fidedignas. No busque por ahí en Google, que hay veces hay cosas erróneas, pero a forma de conclusión, sí quiero transmitirles a ustedes, a todos los que se conectaron, la importancia de vincular el conocimiento estructural de la ingeniería civil en el marco de una atención de emergencias, porque a la postre esto se vuelve un factor de seguridad para usted que atiende las emergencias. Así que esta es mi conclusión, tener esos conocimientos, poder evaluar de forma acertada, de forma adecuada, porque al final lo que yo estoy haciendo es garantizando vidas, salvando vidas. Mil gracias, eso ha sido todo en este webinar y quedo supremamente pendiente a las preguntas que tengan algunos de los participantes.
Gracias, ingeniera Angélica Quintero. Le agradecemos por su excelente exposición. Ahora vamos a pasar a una sección de 15 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, les solicito a todos los participantes que en la parte inferior de su pantalla, en el icono de Q y A, formulen sus preguntas para poder seleccionarlas de allí y hacérselas al expositor. Por otra parte, van a recibir al término de este webinar un formulario, un cuestionario que solicitamos lo diligencien para poder tener la base de datos de las personas que participaron en este webinar. Asimismo, tener la base de datos para las respectivas certificaciones de los webinars. Tenemos participantes de todos los países de Norteamérica, Centroamérica, República Dominicana, Caribe y Suramérica. Entonces, vamos a iniciar. Tenemos exactamente 15 minutos y vamos a escoger algunas de las preguntas que se encuentran aquí. Y empezamos con la pregunta de Patricio Blanco. Dice Patricio, ¿hay alguna metodología o triage estructural? Existe uno de INSARAC, que se llama de hecho así, ficha de triage estructural, con el fin de hacer una evaluación de la estructura a fin de ponerla como preliminar a la hora de la operación. Esa ficha de triage estructural es supremamente útil, está en las guías INSARAC, y esa ficha la uso o la usaba generalmente, así no estuviéramos en el marco del User Call 1, porque es muy, primero, fácil de diligenciar, y segundo, tiene unas cosas supremamente claves que me permiten determinar unos factores de seguridad a la hora de hacer la evaluación estructural. En Colombia existe un curso gratuito que hace el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos sobre inspección de edificaciones, el cual cuenta con un formulario propio de evaluación estructural. No sabría si a nivel internacional existe un formulario triage diferente al de INSARAC que permita hacer esta evaluación estructural. Recomiendo el de INSARAC porque, digamos, es fácil de diligenciar y porque adicionalmente, pues, es una metodología bastante conocida por todos nosotros los que estamos en este campo del rescate. Gracias, muy amable, ingeniera. Bueno, antes de esta pregunta, quisiera también comentarles a todos que este webinar ha sido grabado y será enviado a los participantes con toda la información y la ficha respectiva. Pregunta Elías Ramírez Carballo, ¿cuál es la diferencia entre grieta y fisura? La diferencia entre grieta y fisura es qué tanta profundidad tiene sobre el elemento afectado. Una fisura únicamente se ve por una de las caras del elemento, puede ser el muro, la viga, la losa, la columna, se ve en una sola cara. Cuando ya traspasa el elemento y compromete todo su espesor, estamos hablando de una grieta. Cuando ya el elemento se ha separado en más de uno y se vuelven dos o más elementos, hablamos de fractura. Gracias, muy amable, ingeniera. Pregunta Eunice Rose. ¿Qué normativas que regularicen las evaluaciones estructurales ante colapsos podría recomendar? Como tal normatividad es la de cada país. Digamos, en Colombia tenemos la norma colombiana de sismoresistencia, sé que en Panamá existe el reglamento panameño de diseño sismorresistente, al igual que en México, y cada una de estas normatividades me permite a mí poder tener como una estandarización de qué es lo que debo evaluar y si es verdaderamente una edificación sismorresistente o no la es. Digamos que también es bien importante digamos, en las capacitaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, también se debe tener estos conocimientos de la evaluación estructural, de poder por lo menos identificar la tipología estructural, pero todo esto depende de cada país y de qué normativa se tenga. Digamos como tal, a nivel internacional no se tiene uno estandarizado de así se debe hacer.
Y digamos que desde que estoy inmersa en este campo, en este ámbito de las emergencias y de los colapsos estructurales, he podido darme cuenta que hay una falencia al respecto de eso, de poder tener una guía estandarizada de identificación de lesiones o de evaluación estructural en este tipo de emergencias. Depende de cada país. Bueno, muchísimas gracias. Le damos muchas gracias a todos. Tenemos un tema aquí de agenda. A continuación, dará el cierre la señora secretaria ejecutiva del CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, Angélica. Muy valiosa su participación. Estimados participantes, agradecemos nuevamente el que nos hayan dedicado su valioso tiempo. Reconocemos que también ustedes están directamente involucrados en la fase de respuesta a la emergencia que está enfrentando nuestra región. Así que valoramos muchísimo que nos hayan dedicado este espacio en sus agendas. Quisiera comentarles de que nuestro objetivo desde el CEPRENAC es fortalecer las capacidades específicamente en este ciclo de webinars de los grupos especializados. Hemos tomado nota de los distintos comentarios que nos han hecho sobre las metodologías, sobre el triage estructural, de los elementos que se tienen que considerar específicamente para la respuesta y fortalecer las capacidades de los grupos nacionales especializados y de la Fuerza Centroamericana que estamos conformando. Así que estén pendientes de próximas capacitaciones que vamos a estar desarrollando. Nuestro interés desde el CEPREDENAC es que todos los procesos formativos sean completamente accesibles, para lo cual les comento que estamos desarrollando una importante articulación con CENAPRED y con ONEMI, a través del cual vamos a estar desarrollando una serie de capacitaciones relacionadas a la planificación para eventos sísmicos. Esto sin ningún costo. Todo nuestro interés es que todas las capacitaciones que se promuevan a través del CEPREDENAC sean completamente accesibles y que no representen ninguna inversión para los participantes. Así que estén pendientes de nuestras próximas convocatorias a través de esta vinculación, como les decía, tan estratégica que ya estamos en gestiones con Chile y con México, vamos a tener esa vinculación. Adicionalmente, desde el CEPREDENAC estamos trabajando con una vinculación muy cercana con la academia, con las distintas entidades de arquitectura, de ingeniería, de gremios, y específicamente vamos a seguir profundizando en estos temas de estructuras colapsadas. Así que les animamos y les motivamos a siempre estar pendientes de nuestras capacitaciones, los cuales están con todo el interés de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta para nuestra región. Nuevamente, muchísimas gracias, ingeniera Angélica, participantes, Patricio, por las gestiones correspondientes, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia, que también estuvo involucrada en estas gestiones, y pues desde el CEPREDENAC reiteramos nuestro interés y nuestro compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades en el ámbito de la preparación y la respuesta a las emergencias. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y los esperamos el próximo miércoles en la próxima jornada de capacitación. Hasta pronto. Gracias, licenciada, por sus palabras. Gracias. Como todos saben, y como la licenciada nos acaba de decir, nuestro interés es la capacitación gratuita para todos nuestros hombres y mujeres en los diferentes países de América Central y República Dominicana. Por eso estamos trabajando para poder formarlos y que todos tengan la misma oportunidad de esa gratuidad en la educación y en la formación. Muchísimas gracias. Lenín, ¿pasó la encuesta? Sí, está ahorita en curso. Ok, por favor contéstenos la encuesta. Una vez conteste la encuesta, ya podemos entonces retirarnos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a todos los participantes de todo.